Trapped in the concept, falsely accused was used and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Un aplauso para... Parece que adivinaste, Gunga. Ese invitado misterioso sonaba Steven en todo. Es imposible no lucirme así, mostrando esta forma de vestir. Todos me ven y detengo el tráfico. Si poso, gritan. Cuando hablo, todos callan. Sus miradas en mis lindos ojos los hipnotizo con mi paso loco. Yo los deslumbro con mi bello rostro. Cuando apunto, miran. Cuando hablo, escuchan bien. Amigos, todos quieren tener. Te tengo a ti y a ti. Son tantos que no puedo nombrarlos. Puedes culparme, soy famoso. Soy una estrella, debo aceptar que todos me miran y el mundo gira. No habías notado lo que pude lograr. Ahora todos me verán brillando. Ahora todos me verán brillando. Ahora todos me verán brillando. Capítulo 21, parte 1, me alegra ahora eso, Kik. Dice Kendall, pues gracias a esa noticia, puedo dejar de fingir que... Pregunto Kik ante esta revelación, finge que era tu amiga. Dice Kendall, alguna vez lo fuimos. Pregunto Kik, ¿lo sabías? Pregunto Kendall ante la reacción de este, sí, pero esperaba que no fuera verdad, dice Kik mientras llevaba sus manos a sus bolsillos y bajaba la mirada, en señal de decepción. Pues aunque no lo creas, hay algo que no les dije a ustedes, ni a Scarlett. ¿Qué? Pregunto Kendall, aunque tú y yo siempre nos peleábamos. Dice Kik, muy en el fondo. Yo sentía algo por ti. Esta confesión tan repentina tomó por sorpresa a Kendall, quien se quedó en silencio por varios minutos, hasta que finalmente reaccionó, solo para preguntar si era en serio lo que había dicho, a lo que Kik respondió asintiendo su cabeza, ¿por qué no me lo dijiste? Pregunto Kendall, porque en ese entonces no éramos amigos, dice Kik, y ahora supongo que... Fue interrumpido por Kendall. Mentí. Exclamó Kendall al darse cuenta dónde se dirigía la conversación, respecto a qué. Preguntó Kik, mientras posaba lentamente su mirada en ella. A lo de fingir que era tu amiga, dice Kendall, ¿por qué harías algo así? Preguntó Kik, porque no quería herir a Reinaldo, dice Kendall, pues en ese tiempo, mientras él y yo salíamos, me di cuenta que también sentía algo por ti. Ya ve, fue lo único que pudo decir Kik, tras escuchar las palabras de ella, para segundos después reflexionar sobre ello y decirle a esta si lo hubiera sabido en ese momento. Tal vez, dice Kik, solo tal vez. Hubiera intentado cambiar la situación entre nosotros, mientras Kik y Kendall seguían teniendo esa conversación que reveló sentimientos del pasado. Los demás Butowski llegaban a la casa, para encontrarse con Gunther y Reinaldo, quien ya hacían sentados cerca del patio de estos, los cuales se acercaron, cuando estos se bajaron del auto. Pero al no ver a Kik, se quedaron extrañados, por lo que Gunther se acercó a Brianna y le preguntó a esta dónde estaba su hermana, a lo que ella le respondió se quedó en el aeropuerto. Al escuchar el primer pensamiento que vino a la cabeza de fue Kik se va a ir. Por lo cual miró a Reinaldo y le dijo, tenemos que ir antes de que se vaya. Estas últimas palabras las alcanzó a oír Brianna, quien fue a decirles lo que sucedía, pero no pudo, ya que estos se habían alejado lo suficiente,
por lo que suspiró y dijo para sí mismo: definitivamente este par no va a cambiar nunca, para minutos después entrarse e irse directamente a su habitación. Mientras se dirigía allí, su teléfono empezó a sonar. Al principio no contestó, porque pensó que no era importante al ser un mero desconocido, pero al seguir sonando, no le quedó más remedio que contestar, solo para oír una noticia desgarradora, que causaría que ésta dejara caer el teléfono al suelo, ruido que sus padres alcanzaron a escuchar, por lo cual la buscaron rápidamente y le preguntaron qué le había pasado, a lo que ésta, con lágrimas en los ojos, les dijo que el avión en el que se habían ido Brad y April había sufrido un accidente. ¿Estás segura de lo que dices, Brianna?, preguntó su padre. Sí. Sí, dice Brianna sin poder parar de llorar, mientras su madre la seguía abrazando. ¿Cómo reconocieron tan rápido a Brad sin nadie? Fue interrumpido por Brianna, su amigo, fue el que me avisó. Dice Brianna llorando a no más poder. Pues tras estrellarse el avión, buscaron sobrevivientes y uno de los cuerpos que hallaron fue el de él. ¿Pero están seguros de que es él?, preguntó su madre tratando de ser optimista y no pensar en que posiblemente su hijo había muerto. Pues me dijeron que era él. Dice Brianna. Está bien. Dice su padre, respirando profundo. Fue el de él. ¿Pero están seguros de que es él?, preguntó su madre tratando de ser optimista y no pensar en que posiblemente su hijo había muerto. Pues me dijeron que era él. Dice Brianna. Está bien, dice su padre, respirando profundo. Minutos después, sacó su teléfono y le marcó a Kik. Continuará parte 2. Apenas llegaban al aeropuerto, Gunther y Reinaldo pudieron ver a Kendall con Kik. A medida que se fueron acercando, pudieron ver cómo la escena entre esos dos chicos iba cambiando drásticamente, luego de que este sacara su teléfono del bolsillo y atendiera la llamada, por el cual le dieron una noticia que lo golpearía bastante. Tras llegar a donde estaban estos, los chicos se encontrarían con un Kik devastado y a una Kendall tratando de consolarla. ¿Qué pasó?, preguntó Gunther con preocupación al ver el rostro de Kik. Algo malo pasó, dice Kendall. ¿Qué?, preguntó Reinaldo. El avión en el que iban Brad y April, dice Kendall, sufrió un accidente. ¿Por accidente quieres decir qué?, fue interrumpido por Kik, totalmente quebrado. Se estrelló, dice Kik, y parece que no hay sobrevivientes. ¿Quién?, fue interrumpido por Kendall. Chicos, por favor, exclamó Kendall, no sigan haciendo más preguntas respecto a eso. ¿Que no ven que no es el momento para seguir hablando de ello? Ok. Lo sentimos. Dice Gunther, aunque deberíamos ir a tu casa rápido, ¿no crees, Kik?, preguntó Reinaldo. Sí, dice Kik. Una hora después, los chicos finalmente llegaron a la casa, para ver al resto de la familia Butowski devastados por la noticia de Brad, a lo que Kik caminó hasta sus padres y los abrazó, seguido por un movimiento de su mano, que indicaba a Brianna que se acercara y se uniera a ellos. Por un largo rato, el silencio reinó en aquella habitación, lo cual hizo un poco incómoda la situación para los chicos, quienes solo se limitaron a ver aquella conmovedora y triste escena. Tras separarse, cada uno de los chicos
fueron a darle sus condolencias a los Butowski, quienes a pesar del dolor, supieron recibirlas. Luego de unos minutos Kik salió al patio de su casa, con las manos en los bolsillos, seguido por estos. Al salir, Gunther preguntó: ¿de verdad estás bien? Interrogación de cierre. No, Gunther, no lo estoy, dice Kik. Lo siento, es que... Fue interrumpido por Kik. No te preocupes, dice Kik, para luego suspirar. ¿Quieres que hagamos algo por ti?, preguntó Reinaldo amablemente, pues no sabía qué más hacer en este momento, al igual que los demás. No, pero agradezco el gesto, dice Kik. Unos días, todo el barrio se encontraba reunidos en la iglesia, previo a el funeral de Brad y de April, a cuyas personas dieron por muertas tras el accidente y nunca encontraron sus cuerpos, lo cual hacía guardar a Brianna una mínima esperanza de que éste pudiera estar vivo, la cual se esfumó. Cuando la misa terminó, los Butowski, acompañados por el padre de April y los vecinos, fueron saliendo lentamente de la iglesia. Para cuando se salieron de la iglesia, una sensación de tristeza hizo que sus pasos se sintieran cada vez más pesados con cada paseo que daban, por lo que Kik, intentando hacer algo diferente, trató de animar a su familia, pero no pudo, lo cual terminó por frustrarlo. «Rayos, bla», exclamó en voz baja para que nadie se diera cuenta. «No se suponía que tenías que irte y mucho menos así», dice Kik, al borde del llanto, al cual Kendall se acerca y lo abraza, tomando por sorpresa a este, el cual se quedó en shock por un momento. Para cuando reaccionó y vio que ella ya se iba a separar, con sus brazos la rodeó y correspondió al abrazo, para seguidamente decirle: «Por favor, no me dejes aún». «No lo haré», dice Kendall. «Gracias», dice Kik. Minutos después, se separaron y se fueron en distintos autos. «Gracias», dice Kik. Minutos después, se separaron y se fueron en distintos autos, para encontrarse más adelante, en el sitio de reunión, donde se iba a hacer el velorio antes de enterrar el féretro vacío de ambos chicos. Continuará. PD. Lamento la demora, estaba algo bloqueado con este capítulo especial, pero ya resolví. Espero y lo disfruten. Parte 3. Flashback de Brad narra. Apenas entramos al avión, le dije a April que quería ir en el puesto que estaba al lado de la ventanilla, palabras de las que ella se rió por un momento, por lo cual me quejé, para finalmente escuchar que no le importaba. Por lo cual recorrí todo el pasillo, hasta llegar a nuestros asientos, donde nos acomodamos y empezamos a hablar, mientras esperábamos que el avión despegara. Para cuando lo hizo, April y yo, nos tomamos de la mano, parecíamos muy optimistas respecto a lo que iba a venir a partir de ahora, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Atención, pasajero. Les habla su capitán, dice el piloto. A continuación, nuestras queridas compañeras pasarán a informarles algo importante. Por favor, presten mucha atención y tengan mucha. Corto la comunicación ahí, o cual me pareció extraño. Minutos después, justo como lo dijo el piloto, las azafatas empezaron a dar instrucciones, justo cuando el avión empezaba a pasar por una turbulencia, que se fue haciendo cada vez más fuerte, por lo que April tomó mi mano y me miró directo a los ojos, para decirme: te amo, Brad.
Antes de que yo pudiera decirle que también la amaba y nunca dejaría de hacerlo, el avión empezó a caer en picada. Pensé que moriría, pero al parecer tenía planeado otra cosa. Fin del flashback, narra Brad. Creí que habría muerto en ese accidente, pero abro los ojos y me doy cuenta que ni siquiera estoy en el lugar donde se habría estrellado del avión, por lo cual me levanté de la cama con mucho dolor, pues no cargaba mi camiseta, pero sí tenía un vendaje que cubría todo mi pecho, al cual corté un poco, y me di cuenta que no debía hacerlo, pues al hacerlo, un gran dolor recorrió mi cuerpo. No te muevas, chico, dice un sujeto extraño, parado cerca de una ventana mirando hacia el exterior, que aún no te recuperas del golpe. No puedo quedarme aquí, señor, le dije, tengo que ir a buscar a mi novia. Lo siento, chico. Pero tú fuiste el único de ese avión que sobrevivió al impacto. Dice el señor, lo cual debo decir que lo tuyo fue un milagro. Eso no puede ser cierto, le dije, al mismo tiempo en que me empezaba a alterar por las palabras de este. Lo es, dice el señor con mucho pesar. Ya veo, fue lo único que dije, para seguidamente recostarme de nuevo. Luego de unos minutos, el señor se acercó, me dijo que su nombre era Trevor y que tuve mucha suerte de haber sido encontrado, pues el mismo día de que el avión se estrellara, habían dado cancelado seguir con la búsqueda de sobrevivientes. ¿Cuántos días llevo aquí? Le pregunté. 2, dice Trevor. El primero estuviste inconsciente, lo cual me hizo un poco difícil curar tus heridas. ¿Eres doctor? Le pregunté con sorpresa. Para tu suerte, sí, chico, dice Trevor. Ya veo, en ese caso déjame darte las gracias por haber salvado mi vida. Le dije, aunque ya no tendrá mucho sentido sin ella. Ánimo, chico. Quizás perdiste al amor de tu vida físicamente, pero siempre podrás llevarla justo en el corazón. Tienes razón, Doc, le dije con una leve sonrisa, pero ahora. Le dije, mientras me levantaba de la cama de nuevo, soportando el dolor y buscaba mi camiseta, la cual me entregó rápidamente y me dijo, no estás en condiciones para salir, chico. Pero yo no puedo retenerte. Dice Trevor con una leve sonrisa, pero yo no puedo retenerte. Dice Trevor con una leve sonrisa, mientras extendía su mano hacia mí, la cual apreté en señal de agradecimiento, para segundos después de haberme colocado la camisa, salir de esa cabaña y regresar como pudiera a Mellowbrook. Media hora después de salir de aquella cabaña, y atravesar un largo sendero por el bosque, finalmente llegué a la carretera, donde empecé a pedir la cola, hasta que me la dio una familia que venía desde otro estado y precisamente se dirigía a Mellowbrook. Continuará parte 4 tras unas 20 horas de viaje, finalmente llegaron a Mellowbrook, dejando a Brad en la gasolinera donde trabaja Wade, la cual estaba cerrada, porque toda la ciudad seguía de luto. Al ver eso, no le quedó más remedio que ir caminando hasta su casa, donde no encontró a nadie, lo cual se le hizo aún más extraño, pues ni siquiera pudo entrar a la casa, por lo que se quedó sentado al lado de la puerta por un par de horas más, hasta que estos finalmente llegaron. Tras bajarse del auto, la primera en dirigirse a la puerta de la casa,
Para entrar fue Brianna quien al ver a este chico sentado gritó fuerte, atrayendo la atención de sus padres y su hermano, quienes se acercaron a ella y le preguntaron a este qué hacía aquí sin saber que era Brad, el cual alzó su rostro y se quedó mirándolos por un momento, para luego dejar salir un poco de lágrimas y acercarse a ellos, hasta abrazarlos. Fue muy duro. Dice Brad, tras romper en llanto, nunca pensé que el avión se vendría abajo. Brad. Preguntó su mamá, sí. Sí. Dice Brad llorando. Oh, hijo. Dice su mamá rompiendo en llanto al igual que su padre, quien les indicó a Kiki y a Brianna que se unieran al abrazo. Como me alegra que estén vivos, dice su mamá, de hecho, yo fui el único que sobrevivió. Dice Brad con mucho dolor. ¿Cómo lo sentimos, Brad? Dice su padre, frotándole la cabeza durante un buen rato allí, hasta que se cansaron y decidieron entrar a la casa finalmente, donde Brad habló sobre lo sucedido, y cómo aquel señor lo había rescatado y le había atendido. Las ofrecieron ir a comer a algún lado, pero este no quiso, pues solo quería ir a su habitación y quedarse un rato allí. Sus padres y sus hermanos entendieron. Al llegar a su habitación, Brad empezó a mirar todo, y se detuvo cerca de su escritorio, en el que había un portarretrato con una foto suya junto con April, la cual no pudo evitar tomar. Mientras la miraba, el dolor lo invadía, haciendo que varias lágrimas cayeran de sus ojos al portarretrato. April. Decía Brad, ahora llevándose el portarretrato directo al pecho, para rodearlo con sus brazos. Final del especial capítulo 22. Unos meses después. Iba Brad caminando por el centro de la ciudad, cuando de repente por casualidad se detuvo frente a una tienda de electrodomésticos, donde vio algo que le llamó la atención, pues en uno de los televisores de muestra, estaban pasando un documental sobre la tragedia del vuelo en la que él había estado y había sobrevivido, lo cual revivió su dolor, al saber que había perdido el amor de su vida, al menos eso creía él, hasta que una voz a su espalda lo llamó. Este se giró rápidamente, pues una pequeña parte de él, todavía tenía esperanzas de que April hubiera sobrevivido al accidente al igual que él, pero no sería hasta pues se decepcionaría un poco al ver que era otra persona, que hace algunos años también estuvo en su vida, solo para humillarlo por una estúpida iniciación de porristas. Kelly. Preguntó Brad, hola, dice Kelly, ¿qué haces por estos lados? Preguntó Brad, estaba buscándote, dice Kelly, para hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Dice Brad, además no tengo muchas ganas de hablar ahorita. Lo sé, y déjame decirte que lamento lo que pasó, dice Kelly, al igual que lamento cómo te traté hace unos años. Ya no tiene sentido que te vengas a disculpar ahora, ¿sabes? Dice Brad volviéndose hacia el televisor, pero esta no lo dejó, pues lo tomó del brazo y le dijo Brad, yo de verdad quiero arreglar las cosas contigo. ¿Por qué? Preguntó Brad, porque quiero ser tu amiga, y esta vez lo digo en serio. Dice Kelly. Me cuesta mucho creerte, Kelly, dice Brad, ¿qué tengo que hacer para que me creas? Preguntó Kelly desesperada. Nada, dice Brad,
para seguidamente alejarse lo más pronto posible de ella, sin darse cuenta de que ésta no lo iba a dejar en paz. Mientras que ella trataba de expiar sus pecados pasados ante Brad, quien no quería nada con ella, Kik se encontraba sentado en el muelle, recordando una escena muy triste. Flashback de Kik. Narra. Ese día, después de que Brad decidiera ir directo a su habitación, decidí seguirlo junto con Brianna para ver si se encontraba bien, lo cual no fue así, pues al llegar, tanto ella como yo, lo vimos caer de rodillas con su fotografía con April entre sus brazos. April, fue lo único que le escuchamos decir, puesto que luego de eso, se dirigió a la cama y se quedó recostado allí, con una mano sosteniendo la fotografía y con la otra tapándose el rostro, mientras rompía en llanto. En ese momento, Brianna también lo hizo, por lo que se retiró de allí y se fue de su habitación, mientras yo solo me a seguir observando, sin saber que las siguientes palabras que este diría me iban a destrozar. Desearía poder mover. Dice Brad sin poder parar de orar, y dar mi vida por la tuya. De todas las personas, tú eras la que menos merecía sufrir esto. Tras escuchar esas palabras, no pude evitar romper en llanto. Fin del flashback. Apenas termino de recordar esa dura escena, Kik se daba cuenta que nuevamente estaba llorando, sin darse cuenta que cierta chica había estado observándolo. ¿Estás llorando?, preguntó Kendall mientras se acercaba. No, es solo. Fue interrumpido por Kendall. Kik, dice Kendall, está bien, me atrapaste. Dice Kik con la mirada triste, ¿estabas pensando en Brad?, preguntó Kendall, en el momento en que se sentaba a su lado. Está bien, me atrapaste. Dice Kik con la mirada triste, ¿estabas pensando en Brad?, preguntó Kendall, en el momento en que se sentaba a su lado. Sí, dice Kik, ¿por qué no intentas hacer alguna acrobacia como en los viejos tiempos?, dice Kendall, para distraer tu mente. Continuará capítulo 23, tal vez, dice Kik, pero a todas estas. Dime qué haces por aquí, preguntó Kik. Pues quedé en reunirme con Reinaldo aquí. ¿Van a tener un cita?, preguntó Kik. ¿Qué? No, hace años que no somos pareja. Lo sé, dice Kik riéndose. Qué malo, dice Kendall quejándose, para luego mirarlo a los ojos, lo cual empezó a incomodar al chico, quien se levantó de su asiento y se iba a ir, cuando ésta lo tomó del brazo y lo detuvo. Al hacer esto, Kik se giró para verla y pedirle que lo soltara, pero no pudo hacerlo, ya que ésta tenía la mirada baja. Kik, yo estoy aquí, dice Kendall con algo de nervios, por lo cual no se atrevía a levantar la cara. Para decirte algo importante, por favor, que no sean más malas noticias, dice Kik, ya estoy cansado de ellas. No, tonto, dice Kendall. Ok, dice Kik antes de que Kendall pudiera decir eso tan importante que tenía que decirle a Kik. Hicieron su aparición Gunter y Jackie. Hola, chicos. Dice Jackie. Hey Jackie, dice Kik, tenía rato sin verte. ¿Dónde habías estado?, preguntó Kik con curiosidad. En casa, ocupada con algunas labores sin importancia, dice Jackie. Ok, fue lo único que dijo Kik tras escuchar eso, mientras el plan de Kendall de confesarle sus sentimientos a Kik se veía frustrado por la llegada de Gunter y Jackie.
Un fastidiado Brad llegaba al parque siendo seguido por Kelly, quien no quería aceptar que él no quería nada con ella, luego de lo sucedido en el pasado. «Ya deja de seguirme», exclamó Brad. «No», dice Kelly, «¿por qué?». Preguntó Brad. «Ya te lo dije», dice Kelly, «quiero arreglar las cosas contigo. De esta forma no lo harás». Dice Brad. «¿A qué te refieres con de esta forma no lo harás?», preguntó Kelly. «Si te vas a poner en este plan de seguirme no lograrás nada», dice Brad. «Tienes que demostrarlo de otra manera. Además ahorita no tengo cabeza para esto. Todavía estoy con lo de». No pudo terminar la oración, por lo que Kelly finalmente comprendió que había ido lejos con esto de querer arreglar las cosas, por lo cual se apoyó con una mano sobre el hombro del chico para pedir una disculpa y después irse. Mientras se iba, Brad la miró por un momento, para acto seguido sacudirse la cabeza y empezar a caminar lejos de All. Y en otro punto de la ciudad, se encontraba Scarlett patinando sin entusiasmo, pues aún seguía triste por Kik, pues aunque aún lo quería, sabía que tenía que superarlo. La cuestión era que no sabía cómo hacerlo, hasta que se topó con Reinaldo. «¿Qué haces tan sola por estos lados?», preguntó Reinaldo. «¿Tú no eres amigo de Kik?», preguntó Scarlett. «Yo pregunté primero», dice Reinaldo. «Ah, solo estoy pensando, feliz», dice Scarlett con una ligera sonrisa en su rostro. «Ah, ok, si soy amigo de Kik», dice Reinaldo. «¿Por qué?», preguntó Reinaldo. «No, por nada en especial», dice Scarlett sin despegar los ojos de este, pues había algo en el que había llamado su atención. Solo tenía curiosidad. «Ah, lo que tú digas», dice Reinaldo, para segundos después inventar una excusa para poderse, la cual esta no le creyó, por lo que caminó hasta él y lo tomó del brazo, para seguidamente decirle cuál es el apuro por irte, rubio. «Ninguno, pero», fue interrumpido por Scarlett. «Pero nada», dice Scarlett con una leve sonrisa en su rostro, para luego jalarlo hacia ella y hacer que sus labios se encontraran con los de él. Tras besarse, este se separó. «Ninguno, pero», fue interrumpido por Scarlett. «Pero nada», dice Scarlett con una leve sonrisa en su rostro, para luego jalarlo hacia ella y hacer que sus labios se encontraran con los de él. Tras besarse, este se separó rápidamente de ella y le preguntó: «¿Por qué hiciste eso?». «Porque me interesas», dice Scarlett con una sonrisa pícara que confundía a Reinaldo. «Pero tú a mí no, además eres la ex de Kik», dice Reinaldo. Continuará capítulo 24, ¿y eso qué?, preguntó Scarlett al oír eso. «Simplemente tú y yo no podemos estar juntos», dice Reinaldo, «porque yo amo a otra persona». «Déjame adivinar, es la rubia, que a Kik también le gusta». «O le gustaba», dice Scarlett. «Realmente no sé qué pasó a Kik le gustaba Kendall», preguntó Reinaldo. «Sí, esa conversación de hecho se dio», dice Scarlett, «unos días antes de que nos hiciéramos novios». Flashback de Scarlett narra: «Recuerdo que íbamos pasando por un lago, cuando de repente se detuvo y dijo: creo que esto fue un error. Tal vez debería regresar a Mellowbrook», dice Kik, algo desanimado, por lo cual yo me acerqué y me paré justo a su lado, para preguntarle: ¿realmente quieres regresar ahora? «Sí», digo. «N0.
Dice King nervioso y preocupado. Tal vez, no lo sé. Por cómo hablas puedo ver que estás dudando de ti mismo. Pero si fallo y no logro cumplir mi sueño. Preguntó Kik, con intentar una vez no basta. Kik, le dije, sí, lo sé. Lo interrumpí y le recordé una vieja frase que solía decir, vive hasta que duela, le dije con una sonrisa en su rostro, pero ya me está doliendo. No es cierto, le dije, yo creo que extrañas a tus padres. Un poco, pero no es, lo interrumpí de nuevo, ¿extrañas a alguien en particular? Le pregunté apenas le hice esa pregunta, Kik se derrumbó al suelo, por lo que lo tuve que seguir hasta sentarme a su lado y escuchar una larga historia, de cómo esa chica que tanto lo molestaba, se había ganado un lugar en su corazón. Nunca le dijiste lo que sentías. No, porque sé que me iba a rechazar. Hice Kik, después de todo, ella ya tenía a alguien más en su vida. Luego de escuchar eso, seguimos hablando durante un par de minutos más, hasta que finalmente tomé el valor y le pedí que fuera mi novio, aunque no fuera capaz de hacerlo olvidar a Kendall. Fin del flashback. Y como podrás ver, dice Kendall con la mirada baja, no pude hacer que la olvidar, pero el no cumplir su sueño, lo hizo en gran parte. Vaya, exclamó Reinaldo con sorpresa ante lo que había acabado de escuchar. Él siempre la quiso. Sí, chico rubio, dice Scarlett, ahora más que nunca debo recuperar a Kendall, dice Reinaldo. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Te vas a meter entre esos dos? Preguntó Scarlett con curiosidad. Con tal de no perderla otra vez. Dice Reinaldo siendo honesto, lo cual sorprendió mucho a Scarlett, la cual volvió a acercarse a este, pero no para besarlo, sino para hacerle la siguiente pregunta. ¿Estarías dispuesto a arruinar tu amistad con él solo por recuperar su amor? Preguntó Scarlett. Sí, porque desde que ella terminó conmigo, dice Reinaldo, se ha vuelto muy difícil el FNGR que solo somos amigos, cuando lo único que quiero es estar con ella. Ah, qué cursi, dice Scarlett. Ah, la verdad que no lo es, dice Reinaldo cambiando su expresión rápidamente, para luego comentarle a esta mientras se acomodaba la franela. Todo lo que dije fue en broma. Tal vez en el pasado sí lo hubiera hecho, porque no éramos amigos. Pero ahora sí lo somos, así que si esos dos deciden estar juntos, me voy a alegrar por ellos. ¡Qué aburrido! Hice Scarlett, ¿qué esperabas? Me di cuenta de tus intenciones desde ese beso a propósito que me diste. Dice Reinaldo, eres listo. Dice Scarlett, gracias, dice Reinaldo, pero no tanto, dice Scarlett sonriendo, pues me diste algo de información después de todo, ¿y qué vas a hacer con eso? Preguntó Reinaldo, pronto lo verás, dice Scarlett, eres listo. Dice Scarlett, gracias. Dice Reinaldo, pero no tanto. Dice Scarlett sonriendo, pues me diste algo de información después de todo, ¿y qué vas a hacer con eso? Preguntó Reinaldo, pronto lo verás, dice Scarlett. Continuará capítulo 25 unos días después, de que Reinaldo tuviera aquella conversación con Scarlett, la cual lo tenía bastante preocupado. A la casa de los Butowski, llegó una carta dirigida a Kik, la cual Brad tomó y se la entregó a su hermano, el cual lo miró por unos segundos,
para después tomar la carta. Tras leerla, este se cambió de ropa y se dirigió al punto de encuentro, en el que la persona que había escrito aquella carta había pedido que se encontraran. Para cuando finalmente estuvo listo, esperó a que todos los demás se durmieran y salió a hurtadillas de su casa, esperando que nadie se diera cuenta, lo cual para su buena suerte no sería así, pues un Brad aún con problemas para dormir, se lo consiguió de frente. ¿A dónde vas, Kik? Preguntó Brad. Voy a ver a alguien, dice Kik con sinceridad. Por unos segundos, Brad se quedó mirando a este, para luego dejar salir un suspiro y decirle: ten mucho cuidado. ¿No vas a evitar que? Fue interrumpido por Brad, quien se puso a su altura y lo tomó por los hombros y darle una gran lección de vida, que de él hubiera sido el último que esperaba escucharla, pero tras lo de April, se podía ver a leguas lo mucho que este había cambiado. Si vas a ver a una chica, una que te gusta, dile que la amas, porque nunca sabes si esa podría ser la última vez que la vea. Brad. Fue lo único que pudo decir Kik, quien vio como su hermano se iba lentamente a su habitación. Tras eso, Kik finalmente salió de su casa. De camino al punto de reunión, en el estacionamiento en el viejo parque de diversiones del Muerto Dave, Kik pudo divisar que había una chica hoy, de espaldas, la cual apenas se volteó y se sorprendió al ver a este, al cual le mostró una carta y le preguntó: ¿por qué me pediste que nos reuniéramos, Akut? Yo. No. Dice Kik, tú fuiste la que me mandó la carta. De hecho, fui yo, intervino Scarlett apareciendo de repente. ¿Por qué? Preguntó Kendall, porque quería hablar con ambos, y no pudiste. Fue interrumpido por Scarlett. No, dice Scarlett, pues necesitaba que fuera sorpresivo este encuentro. ¿Para qué? Preguntó Kendall. Para aclarar algunos asuntos con ustedes, dice Scarlett, pues hablé con uno de sus amigos. Y me enteré de algo interesante. Antes de que hables, dice Kik mirándola, déjame adivinar. Estamos Akut, porque descubriste algo de nuestro pasado. Algo así, como el hecho de que ella y yo teníamos sentimientos por el otro. Al ver cómo se derrumba su plan, tras la revelación de este, de la cual prácticamente todo el mundo ya sabía, Kik se dio cuenta de que había dado en el clavo, por lo cual esbozó una ligera sonrisa, la cual Kendall no entendió, por lo cual este le señaló a su ex, quien tenía una expresión de fastidio en su rostro. Rayos. Pensé que lograría. Fue interrumpida por Kik. ¿Lograr qué? Separarnos. Preguntó Kik. Sí. Dice Scarlett con honestidad, porque intentarías algo así. Si ella y yo no estamos juntos, dice Kik. De hecho, Kik. Intervino Kendall. Yo quería aprovechar este momento para decirte algo importante, dice Kendall. Aquí viene, susurra Scarlett en voz baja, durante este tiempo, en que te he vuelto a conocer. Dice Kendall. Antes que nada, Kendall, dice Kik, no quiero más mentras. Kendall, antes que nada, Kendall, dice Kik, no quiero más mentras.
Antes de que Kendall pudiera decirle eso tan importante que llevaba guardando desde hace varios días, empezó a llover, por lo que los chicos salieron corriendo y se refugiaron en la parada de buses, en donde mantuvieron un silencio incómodo hasta que la lluvia cesó y cada uno se fue para su casa. Continuará.